Capítulo 19 del libro de los Hechos es la continuación, diríamos, de nuestro estudio en esta noche. Y le hemos titulado, ¿verdad? Prácticamente el mismo texto casi nos entrega su título y prácticamente es el inicio de lo que nosotros le llamaríamos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a estar viendo tres cosas muy, dijéramos, de valor, pero quizás de las tres, las dos últimas son las más sobresalientes. Quizás en primer lugar lo que quisiéramos considerar es cómo es que el apóstol Pablo estuvo a punto de verse con Apolos. Una vida que realmente, hermanos, sobresalía, porque dice la Escritura que era fervoroso del Espíritu y también alguien conocedor de las Escrituras. Justamente vamos a estar viendo cuando Pablo llega a Éfeso y no sabemos, pero quizás días anteriores, Apolos se había ido a Corinto y no pudieron verse. Así que ese sería quizás el primer punto. Pero el segundo punto, que quizás es muy relevante de poder meditar y estudiar, es el encuentro del apóstol Pablo con 12 discípulos que eran de Juan. Nos referimos a Juan el Bautista. Y una experiencia muy edificante para nosotros, como lo es, por ejemplo, la experiencia del Espíritu Santo en estas vidas. Y como tercer aspecto de mucho valor es ya la estadía del apóstol Pablo allí en Éfeso. En otras palabras, nos referimos a lo que aconteció allí en Éfeso, donde el apóstol Pablo inicia por llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo allí a las sinagogas, pero estas sinagogas, como eran judías, cuando escucharon el mensaje del apóstol Pablo, le rechazaron. Y entonces Pablo hizo allí dijéramos, un cambio, sobre todo para aquellos con los que habían creído. Y continuando con esto, logramos ver otros aspectos que pues van a edificar nuestros corazones en esta hora. Así que sin más, no voy a leer todo, pero la porción que nos compete estudiar está basado desde el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. No lo voy a leer todo por causa del tiempo, pero vamos a darle introducción a nuestro estudio a través de la lectura de unos cuantos versículos. Dice la palabra de nuestro Señor que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y aquí vemos, ya en el versículo 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Señor amado, una vez más invocamos tu nombre para pedir tu bendición. Seríamos pretenciosos el tratar de comprender tu palabra sin tu ayuda, Señor. Por eso te pedimos que en esta hora tú puedas enviar de tu Espíritu Santo, el cual dice tu palabra que es el Paracleto, es el ayudador que nos ayuda a comprender tu palabra y también a que tu palabra quede guardada en nuestros corazones. Bendícenos así a todos en esta hora. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, decimos que este es el inicio de lo que llamaríamos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El ministerio de Pablo en Éfeso, mis amados hermanos, diríamos que fue algo dramático, por así decirlo. Fue un ministerio que, pues, primeramente se concentró en alcanzar a las personas para su salvación. Pero habiéndose quedado el apóstol Pablo allí en Éfeso, comprendemos y entendemos, mis amados hermanos, que también el apóstol Pablo no solamente se quedó para alcanzar y salvar las almas de las vidas que aún no habían creído en Cristo, sino que también se quedó para edificar la iglesia. Estas dos cosas diríamos que trajo lo que conoceríamos un gran avivamiento, allí en este lugar. Pero también hay algo que vamos a reconocer en esta hora, que en medio de aquello que era la voluntad de Dios, también apareció lo que nosotros podríamos distinguir como una gran oposición, a lo cual el apóstol Pablo y los discípulos prácticamente, mis amados hermanos, tuvieron que enfrentar. Hemos dividido en 3 puntos principales el estudio de hoy, ¿verdad? El hacerlo de esta manera estructurada nos da orden de pensamiento y nos ayuda a comprender aún más. Lo primero que queremos ver, hermanos, es esta llegada del apóstol Pablo a Éfeso. Ya anteriormente Pablo había estado allí, pero recordemos que regresó a Antioquía, ¿verdad? Regresa a Antioquía y después, hermano, pasado algún tiempo en Antioquía, nuevamente el apóstol Pablo siente el deseo de seguir cumpliendo la misión por la cual nuestro Señor Jesucristo le había encomendado, de ir y predicar este evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y aquí vemos a Pablo llegando aquí a Éfeso, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Tal como pues aquí acabamos de leer, días anteriores o tiempos anteriores, recordarán que en el último estudio que tuvimos, le recomendaron a Apolos de que fuera a Corinto y que consideraban de que su vida habría de ser de enorme bendición en aquel lugar. Y efectivamente, después de haber orado por Apolos, Apolos sale de Éfeso, donde estaba Aquila y Priscila, 2 grandes colaboradores del apóstol Pablo. Sale Apolos a Corinto y en el momento, días después, ¿verdad? No pasando mucho tiempo, llega el apóstol Pablo. Evidentemente, hermanos, suponemos, ¿verdad? Aquí, por lo que entendemos, que Aquila y Priscila le han de haber dicho, mira, aquí estuvo una vida llamada Apolos, poderoso en las Escrituras, fervoroso en el Espíritu. Creo que ese tipo de noticias ha de haber alegrado el corazón del apóstol Pablo, por el hecho, hermanos, de saber de que había otro elemento más, un soldado más para Cristo, que estaba en las filas del Señor, glorificando su santo nombre y alcanzando a otros para Cristo. Así que, aunque en ese instante quizás pudo haber lamentado el apóstol Pablo de no haber conocido en ese instante a Apolos, pero creemos que el corazón se ha de haber sentido regocijado. Más adelante, Pablo llegaría a conocer a Apolos y
Apolo llegaría a ser un gran colaborador y una vida de mucho aprecio para el apóstol Pablo. Tan es así de que hay un momento en que el apóstol Pablo añora la compañía, añora el ministerio de Apolos. Digo esto, hermanos, porque hay cosas que suceden dentro de los ministros. Y es que hay algunos, en lugar de alegrarse de que están apareciendo más servidores de Dios, como que si lograran ver amenazado su ministerio, que muchas veces miran en recelo cuando se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo con el deseo de servirle al Señor. Todos nosotros debemos de alegrarnos, todos nosotros debemos de regocijarnos, cuando inclusive, hermanos, dentro de nuestra propia iglesia se va levantando una vida con el deseo de predicar el evangelio, con el deseo de empezar a servir. Mis amados hermanos, como alguien dijo una vez, nuestro ministerio es quedarnos sin ministerio. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra meta es que existan otros que ocupen nuestro lugar y nosotros irnos a otro lugar a continuar sirviéndole a nuestro amado Señor. Creo que para el apóstol Pablo era de mucho regocijo el saber que existía una vida como la vida de Apolos. Vea cómo Pablo se dirige en otras cartas cuando se habla de Apolos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 12. Vea cómo Pablo dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, dice, que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando él tenga oportunidad. El mismo Pablo, escribiéndole a Tito, pero allá en el capítulo 3 y versículo 13, Pablo dice, a cena, una carta que va, un saludo que va dirigido a uno de los servidores del Señor que se llama Zenas. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínenlos con solicitud, de modo que no les falte absolutamente nada. Entonces, lo primero que queremos ver, hermano, era este posible encuentro que pudieron haber tenido tanto el apóstol Pablo con Apolos, un servidor muy sobresaliente, sabio, fervoroso en la palabra, pero que en ese instante no tuvieron la oportunidad de conocerse. La segunda lección que queremos aprender tocante a esto del aspecto de la salvación es que aquí en esta lección vemos algo muy interesante. Y es, hermanos, el momento donde el apóstol Pablo se encuentra con 12 servidores. Yo le llamaría a esto una salvación en proceso. ¿Por qué decimos eso? Porque, bueno, el concepto y el conocimiento que tenían estos 12 discípulos de Juan el Bautista, como que no había mucha certeza ni mucha claridad acerca de nuestro Señor Jesucristo. No negamos que ellos sabían del Mesías. Pero, sin embargo, hermano, tenemos una situación aquí que nos da a entender de que como que la salvación completa, por así decirlo, estaba en proceso en la vida de los apóstoles. Yo quiero decirles algo, hermanos, y es que muchas veces nosotros hemos tenido cierto grado de conocimiento de Jesucristo. Hemos tenido cierto grado quizás de creer en Dios, pero como que todavía muchas veces en nuestras vidas hace falta algo que marque un antes y un después. Una experiencia quizás y un conocimiento y un entendimiento en el punto donde nos lleva a reconocer que solamente en Jesucristo verdaderamente hay salvación. Pero que Dios, de alguna manera, años anteriores, ha venido tratando con nuestras vidas, suministrándonos determinado conocimiento, permitiéndonos alguna experiencia con Dios, hasta que se llega el momento culminante donde verdaderamente experimentamos lo que nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo.
en verdad te digo que si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿quién era Nicodemo? Si hablar de Nicodemo era hablar de un religioso, era hablar de un hombre que había guardado la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento. Era un hombre que podríamos decirse era ejemplar dentro de la nación judía. Y con todo y eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, esta salvación está incompleta, no eres salvo. ¿Por qué? Porque te hace falta experimentar el nuevo nacimiento. Entonces, mis amados, vemos aquí que Pablo, ¿verdad? Regresemos por favor al versículo 2. Vemos que Pablo tiene un encuentro con 12 discípulos que andan allí en la ciudad de Éfeso. Entonces les dijo, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, mire qué tremendo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto inquietó, por supuesto, al apóstol Pablo, porque esto le llevó a hacerles una entrevista, una pregunta, porque en el versículo 3 dice, entonces dijo Pablo, ¿y en qué pues entonces es que fuisteis bautizados? Y este grupo le dijo, bueno, fuimos bautizados, pero en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les aclara cómo era ese bautismo. Y les dijo Pablo, bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Por supuesto, decía Pablo, esto a lo que se refería Juan el Bautista es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, hermanos, porque aquí Pablo está reconociendo de que hay algo incompleto, que quizás la salvación está viniendo en proceso en la vida de ellos, pero que hay algo incompleto. Número 1, que creían en Dios, creían en Dios. Número 2, que se habían arrepentido, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Con todo y eso, no habían tenido su encuentro con nuestro Señor Jesucristo y mucho menos no habían recibido del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Así que vemos por lo menos 5 cosas. Número 1, estas personas no estaban relacionados con la iglesia de Éfeso, no pertenecían a la iglesia de Éfeso. Ellos andaban allí, hermanos, ¿verdad? Siendo un grupo. Imagínense que estamos en Éfeso, no están en Jerusalén. Esto quiere decir de que salieron siendo discípulos de Juan y comenzaron y salieron, y en esta oportunidad se ve que estaban en Éfeso. Es decir, que ellos no supieron del derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos de Pentecostés. No sabían absolutamente nada de lo que había acontecido. Probablemente también ignoraban que nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que había resucitado y que había ascendido a los cielos. Todo esto lo ignoraban. Ellos estaban en Éfeso, ya no estaban en Jerusalén. Entonces, 5 cosas que sucedía con este grupo. Y esto es bien importante, hermanos, porque esto nos revela que muchas veces hay personas que pueden tener cierto grado de creencia en Dios, cierto grado o cierta experiencia, inclusive hasta religiosa, pero eso no garantiza que realmente sus vidas sean completamente salvas. Caso clásico es el encuentro de Pablo con Nicodemo, algo que acabamos de narrar, de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, algo que acabamos de decir hace un instante. Pero volvamos y veamos 5 cosas que estas personas no habían experimentado. Número 1, no estaban relacionados con la iglesia de Éfeso. Número 2, eran personas que andaban a la deriva, que si bien es cierto, entre ellos se habían agrupado, pero andaban a la deriva. Número 2, habían sido discípulos número 3, habían sido discípulos de Juan el Bautista, y la fe que tenían era la fe de arrepentimiento, ¿verdad? No tenían más entendimiento. Pero número 4, era un grupo aislado, que diríamos,
que se estaban reuniendo en algún lugar lejos de donde estuvieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos hablando de que están en Éfeso. Y en quinto lugar, hermano, eran totalmente desconocidos a la iglesia y ni Aquila ni Priscila ni les conocían. Así que ellos andaban por allí, pero eran extraños. Ahora Pablo aquí lo que hace es entrevistarlos. Y la entrevista aquí lo primero que le dijeron fue, bueno, ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, hermanos, aquí hay un punto también que hay que aclarar. De que si eran verdaderamente discípulos de Juan el Bautista, pues tenían que haber oído algo del Espíritu Santo, ¿no creen ustedes? ¿Por qué? Porque en un momento dado Juan dijo lo siguiente, dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno, dice, detrás de mí, que él os bautizará en espíritu y en fuego. Ah, momento, entonces algo del Espíritu quizás pudieron haber oído. Lo que pasa es que no habían experimentado lo que es la vida, la llenura, el derramamiento y, por qué no decirlo, el bautizo del Espíritu Santo. Que entonces dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Así que aquí hay un punto muy importante a considerar. ¿Y qué? Es que, hermanos, no se recibe, bueno, un punto muy importante es este. La pregunta es, bueno, ¿y que no se recibe al Espíritu Santo cuando uno cree en Cristo? Efectivamente. Por eso es que dudamos de que este grupo verdaderamente haya creído en Cristo. Pablo da por hecho de que una vida que recibe a Jesucristo de una manera real, genuina, en ese instante el Espíritu Santo viene a su vida. Puede que lo sienta o puede que no lo sienta. Lo que hace el Señor es que por medio de esa fe quedan como sellados por el Espíritu Santo. Vea por favor lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Esto es, hermanos, para acentuar esta palabra que acabo de decir, que cuando usted cree en Jesucristo, en ese momento, ¿verdad? Por haber creído en el Evangelio, su vida queda como sellada con el Espíritu Santo. Eso quiere decir de que a partir de ese momento, ese sello, lo que está diciendo que usted viene a ser pertenencia de nuestro Señor. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, observe, y habiendo creído en Él, es decir, en Cristo, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Entonces, el día en que usted creyó en Cristo, ese día Dios puso del Espíritu Santo en su corazón. Que lo sintió, gloria a Dios. Que no lo sintió, no importa. De todas maneras, el Señor dice, tú me perteneces y yo te sello con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué sucedió aquí? Que estas vidas, hermanos, habían oído hablar de que Cristo habría de venir, pero realmente no habían venido a ser pertenencia del Señor. A esto yo le llamaría una salvación en proceso. Es lo que podríamos decir. Quizás, si usted me lo permite, hermanos, muchos de nosotros, por ejemplo, me recuerda aquí una experiencia del doctor Miguel Núñez. Cuando le preguntan, oye Miguel, ¿y tú cuándo, qué día exactamente fuiste salvo? Y Miguel Núñez dice, yo creo que la salvación en mi vida vino como un proceso, ¿verdad? Yo en la universidad, dice, comencé a escuchar de Dios,
o aquí en República Dominicana, dice. Y de alguna manera mi corazón ponía atención. Yo decía, sí creía en Dios, no puedo negarlo, pero creo, dice, que fue un momento donde poco a poco el Señor vino desarrollando en mí hasta un momento en que sentí que el Señor me ha traído a tal punto hacia Él que ahora dice, yo realmente quiero vivir solamente para el Señor. Entonces Él no tiene un momento específico, pero sí reconoce que había un proceso en su vida. Diríamos que en ellos también, hermanos. Pero aquí van a tener este momento, donde el apóstol Pablo les habla de una manera más diáfana, más específica, y donde ellos realmente, hermanos, teniendo la actitud adecuada, una fe adecuada, reconocen a nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo ora por ellos y que reciben del Espíritu Santo. Así que, hermanos, aquí vamos a aprender algo muy hermoso. Fíjense que Pablo no se enojó, no se desagradó, no les dijo, no, ustedes están bien mal. O sea, no los censuró por no tener el mensaje completo de Juan el Bautista. Yo creo, hermano, que Pablo se ha de haber acercado, me da la impresión de que se acercó de una manera agradable, cálida, amable, reconociendo que ellos habían hecho bien, pero que no estaba completo. Es decir, no se puso a decirle, ustedes están mal, no, sino decirle, miren, lo que ustedes hicieron está bien, hasta los felicito. Lo único que les hace falta algo más completo, ¿verdad? Le dijo, mire, entendemos que Juan predicó, dice, el bautismo del Espíritu Santo y que estuvo señalando a nuestro Señor Jesucristo. Pues Pablo le está diciendo, pues es en ese en el que ustedes ahora verdaderamente tienen que creer. ¿Dónde lo vemos aquí? Bueno, versículo 4. Dijo Pablo, Hechos capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y aquí Pablo le está diciendo, pues esto es el Jesús, el Cristo, del cual yo les estoy hablando. Y qué hermoso, porque cuando ellos escucharon este mensaje de Pablo, tomaron no una actitud de orgullo, no una actitud de soberbia, sino una actitud de humildad, porque aceptaron de buena manera el mensaje del apóstol Pablo. Vea lo que dice, por favor, aquí en el versículo 5. Vea cómo ellos realmente aceptaron el mensaje de Pablo. Cuando oyeron esto, ¿y qué es esto? El mensaje que Pablo les estaba diciendo, ustedes verdaderamente en quien tienen que creer es en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la Escritura, cuando oyeron esto, entonces dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Prácticamente decimos que fueron doblemente bautizados. ¿Por qué? Porque siendo discípulos de Juan el Bautista, entendemos de que ellos se bautizaron con Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero ahora que están creyendo en Jesús, ahora que realmente están creyendo no en otra cosa más que en nuestro Señor Jesucristo, entonces dice la Escritura que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Algo muy interesante. Y es, quizás alguien se preguntaría, ¿y por qué hay que bautizarse? Déjenme explicarle. Ya desde el Antiguo Testamento se nos habla de que aquellas vidas que se identificaban con determinado agrupación, liderazgo, enseñanza, una de las evidencias, de las señales que el discípulo demostraba que realmente habría de ser un seguidor, sea de esa agrupación, o sea de ese líder, o sea del grupo al que iba a pertenecer, que entonces la costumbre era bautizarse. El bautismo lo que nos habla es una
identificación. Por eso decimos que cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está identificando con esta Trinidad, con este Dios divino. Y en este caso con nuestro Señor Jesucristo, porque ya ellos en realidad creían en Dios. Pero aquí el bautismo es una identificación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vemos que se bautizan en el nombre de Jesús. Es decir, una vida que realmente se identifica con nuestro Señor Jesucristo, con Dios y el Espíritu Santo, pues entonces una de esa demostración será que dice, yo quiero ser bautizado, ¿verdad? Porque me he identificado. Y por eso si usted aún no se ha bautizado, pero usted dice que yo me identifico como un seguidor de Cristo, entonces mi amado hermano, como decimos, ¿qué espera? Déjenos preparar agua para que usted sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algo más, y es que estas personas no solamente, hermanos, fueron bautizados en agua, sino que también dice la Escritura, versículo 6, que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y hasta profetizaban. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? Que estas vidas no solamente creyeron en nuestro Señor Jesucristo, sino que experimentaron lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Decimos esto, hermanos, como en los tiempos de Pentecostés, ¿verdad? Usted se recordará que en los tiempos de Pentecostés lo que sucedió, hermano, es que el Espíritu Santo se derramó de tal manera que dice que las vidas estaban tan llenos de gozo, tan llenos del poder de Dios, que inclusive dice que profetizaban y hasta hablaban en otros idiomas. Eso fue algo impactante. Y cuando Pedro predicó su primer mensaje, dice que se convirtieron cantidad de personas que llegaron a convertirse en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que fue una experiencia preciosa que estas vidas realmente tuvieron. Dice la Escritura, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban, dice, en lenguas. Bueno, mis amados hermanos, después de todo eso, dice, versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Y termina el punto. Ahora, habiendo dicho esto, llegamos al segundo punto, que es el que queremos nosotros también poner atención. Y es el hecho, hermanos, de que el apóstol Pablo viene y busca, dice que entra a la sinagoga. Usted sabe que en todos estos lugares habían sinagogas. Habían sinagogas donde estaba el pueblo judío y enseñaban la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Y entonces vemos aquí algo muy interesante. Vea lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca, ¿qué dice? Del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, ¿qué dice? No creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Entonces nosotros vemos aquí de que por 3 meses Pablo allí en esa sinagoga se quedó predicando la palabra, enseñando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos allí? Hermanos, después de estar 3 meses en esa sinagoga enseñando, entonces se llegó el punto, hermanos, en que muchos de los que estaban allí rechazaron el mensaje del apóstol Pablo. Pregunta, ¿de qué era lo que Pablo hablaba? ¿Cuál era el mensaje que Pablo hablaba? El mensaje que Pablo estaba presentando era el mensaje del reino de Dios.
Observe cómo termina el versículo 8, para que veamos qué contenía el mensaje de Pablo. Dice la Escritura, al final del versículo 8, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, dice, del reino de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, ese era el mensaje del apóstol Pablo, que tiene que ver con presentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, hermano, aquí encontramos una palabra que nos lleva a traernos una enseñanza. Y es que Pablo estuvo debatiendo con el Evangelio. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y aquí aparece la palabra discutiendo. Discutiendo. Alguien dice, pero hermano, nosotros los cristianos no somos llamados a discutir. Bueno, aquí, hermano, la palabra discutiendo en el original es debatir en un contexto apologético. ¿Ve? La apología, el significado de la palabra apología, tiene que ver con presentar defensa de la fe en la que usted ha creído. Eran las palabras del apóstol Pedro, cuando decía de que nosotros con mansedumbre, decía el apóstol Pedro, con mansedumbre debemos de dar testimonio, defensa de nuestra fe. Era lo que Pablo estaba haciendo. La palabra griega es dialegomenos, significa razonar adecuadamente. También significa discutir, pero no discutir al punto de llegar al grito, al pleito. No, sino de convencer con argumentos lógicos, claros, diáfanos, de tal manera que las personas comprendan lo que realmente se está exponiendo. Y Pablo, bueno, Pablo aquí, hermanos, debatió, es la palabra, ¿verdad? Debatió el Evangelio y prácticamente hacía preguntas, convenciendo prácticamente a todos los que estaban ahí deseosos de oír. Finalmente, hermanos, creo que hay momentos donde Dios es el que toca los corazones, ¿verdad? Toca los corazones porque hay veces, hermanos, que hay personas que a propósito endurecen su corazón por orgullo. Quiere que su razonamiento prevalezca a pesar de que se le está presentando argumentos razonables. Pero como hay veces, hermano, alguien ha permanecido en una idea por años, que cuando se le presenta una nueva idea, a pesar de que se le enseña con toda la claridad, muchas veces el orgullo se mantiene firme. Creo que todos somos llamados a ser humildes y a examinar las sagradas escrituras, que son las que nos guían hacia el conocimiento de la verdad. Como decía aquel escritor, a la ley y al testimonio, decía el profeta. Si esto no fuera así, dice, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué estaba el apóstol Pablo haciendo en esa sinagoga? Persuadiendo a los hombres acerca de que creyeran en Cristo por medio del Evangelio. Prácticamente, hermanos, como acabamos de decir, el mensaje de Pablo estaba relacionado con hablar acerca del reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Pues nos habla de Cristo. ¿Se acuerda cuando nuestro amado Señor decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado? Pero Cristo está hablando de Él. Él es el mensaje de Dios para la humanidad. Él es las buenas nuevas para este mundo lleno de caos y de tanta oscuridad. Jesucristo es el centro del mensaje de nuestro amado Padre. Él es el reino de Dios. Él es el mensaje de Dios. Sin embargo, hermanos, en aquel entonces las vidas rechazaban. Ellos decían, no solamente puede ser Jesús, no solamente puede ser esto, tiene que ser otra cosa más. Y prácticamente, hermanos, el mensaje les estaba viniendo, pero sus ojos estaban velados. Como bien decía el apóstol Pablo más adelante en el mismo libro de Hechos que vamos a leer después, en Hechos capítulo 28, versículo 27,
El apóstol Pablo hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Y Pablo dice en Hechos capítulo 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen, pero oyen pesadamente. Y sus ojos están cerrados, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y que se conviertan y entonces que yo los sane. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo comprendía que los que estaban en la sinagoga, muchos de ellos oían pero no entendían, veían pero no distinguían. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque su corazón estaba endurecido. Muchos prácticamente no creyeron. No creyeron por estar endurecidos y porque se rebelaban ante ese llamado precioso que se hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se viene a mi memoria un pasaje que no me recuerdo el capítulo, pero está en Hebreos, creo que es capítulo 4, donde decía, si hoy oyeres su voz, no endurezcas vuestro corazón. Aleluya. Si hoy escucharas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Verdad? Quizás en esta noche Dios te está enviando un mensaje a ti. Y el mensaje es, si tú estás oyendo a Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque ese fue el obstáculo de por qué no llegaron a ser bendecidos. Sino por el contrario, se levantaron en contra del apóstol Pablo. La palabra endureció significa que se endurecieron como el de una piedra. Vidas que estaban como insensibles, difícil, ¿verdad?, de tener una actitud adecuada. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre le teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, dice, tarde o temprano va a ver o caerá en el mal. Pero aquí dice la Escritura que no creyeron. Vean lo que dice el versículo 9, acompáñenme. Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, y no solamente eso, maldiciendo el camino de delante de la multitud, entonces dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Pablo vio que en la sinagoga hubo un bonito grupo que le creyó al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo distinguió que allí en la sinagoga durante esos 3 meses hubieron personas que realmente reconocieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entonces qué hizo Pablo? Pablo, para guardar a esos discípulos, lo que hizo fue sacarlos de la sinagoga. ¿Ve? Los sacó y, ¿por qué no decirlos, hermano? Formó este grupo que vendría a ser más adelante o reconocer más adelante como la iglesia en Éfeso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un pastor que realmente ama a sus ovejas, hermano? Que se identifican con el mensaje de Cristo. Lo que hace un pastor, ¿qué hace un pastor cuando ve, hermano, que las ovejitas van a caer en un desvío, en un despeñadero, o que una ovejita se puede perder, o que va... ¿Qué hace un pastor? ¿Las deja así? No, va detrás de la oveja y la guarda, la protege. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí, Pablo? Pablo, hermano, a los nuevos creyentes salió a buscar a protegerlos, a apartarlos, a separarlos de donde podrían ser desviados de la verdad. Así que creo que un pastor debe de tener un plan también, hermanos, para ayudarle a los nuevos creyentes. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos estableciendo que las nuevas vidas que se identifican con el mensaje de Cristo y que quieren sumarse, ¿verdad?, de manera voluntaria, pues al grupo de los cristianos, nosotros como pastores nos debemos a ellos en ayudarles a comprender los primeros pasos rudimentarios de la fe, los primeros pasos de la fe,
a comprender cómo es el camino del Evangelio, cómo es el camino del cristianismo. Muchas veces nosotros los pastores nos hemos descuidado de los nuevos creyentes, porque se acercan a la iglesia, se suman a los demás miembros que componen esa iglesia, pero no les damos una atención personalizada como para introducirlos y que ellos puedan comprender cómo es el caminar en la fe del Señor. Que muchas veces escuchan al predicador, pero no comprenden a cabalidad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan primero el A, B y C del Evangelio. Y habiendo pasado el ABC, más adelante se dan cuenta que el entendimiento se les abre como un panorama y que pueden comprender de una mejor manera el Evangelio. Pablo estaba haciendo eso. Estaba cuidando de esos discípulos para enseñarles aparte, aún más específicamente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que Pablo había estado en esa sinagoga durante 3 meses. Mas ahora Pablo, ¿verdad? Como se opusieron a él, porque si usted gusta ver aquí conmigo, dice la Escritura, pero endureciéndose, versículo 9, algunos no creyeron y mira lo que hacían, maldecían el camino. Y es interesante que la palabra camino aquí en nuestras Biblias aparece con C mayúscula, hablando de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces Pablo, hermano, para que el nombre quizás del Señor no fuera blasfemado, decidió mejor apartarse. Entonces, Pablo, como un buen pastor, estaba llamado a velar por las ovejas. Me gusta como dice el libro de Hechos, el siguiente capítulo que vamos a ver más adelante, capítulo 20, versículo 28, cómo es que el apóstol Pablo ama a las ovejas. Realmente el pastor así tiene que ser, hermano. Mire, hay vidas que pueden ser predicadores. Y gloria a Dios por los predicadores. Pero están aquellos que aparte de ser predicadores, son pastores. ¿Qué es un pastor? El que cuida las ovejas, las pastorea, las ama. Entonces, hermano, Pablo había llegado a Éfeso y había ganado vidas para que fueran discípulos del Señor. ¿Cree usted que no los amaba? Por supuesto. Mire lo que dice el mismo Pablo, pero ahora en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, decía, mirad por vosotros y también por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros solamente somos cuidadores, pero la iglesia no le pertenece a ninguna religión. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia le pertenece a nuestro Señor. No le pertenece a un pastor, no le pertenece a una feligresía, no le pertenece a ningún sacerdocio. La iglesia le pertenece a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. ¿Ve? Entonces Pablo aquí lo que hace es, como dicen, yo solamente soy un trabajador de mi Señor. Estoy cuidando sus ovejas. Las ovejas son del Señor. Qué lindo, ¿no? Más adelante, Pedro también, teniendo el mismo sentir que el apóstol Pablo, llegó a decir en Primera de Pedro, por ejemplo, en su carta, capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios. Fíjese, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjese, aquí hay algo muy hermoso, cómo los pastores deben de cuidar de las ovejas del Señor. No por fuerza, sino voluntariamente. Algo más, no para sacar ganancia deshonesta, sino debe de servirles a esas ovejas con ánimo pronto, como sirviéndole al Señor. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, ese es el amor de un pastor. ¿Y Pablo qué hizo?
Bueno, en la sinagoga lo que hizo fue sacar a las que él distinguió que eran como ovejas del Señor. ¿Para qué? Para edificarles más por delante. Entonces Pablo prácticamente diríamos que era una vida totalmente muy comprometida en ayudar a los discípulos, a las ovejitas del Señor, a alcanzar a los perdidos, pero también diríamos a edificar a los que ya eran creyentes. Así que Pablo, hubo un momento en que Pablo, hermanos, inclusive trabajó por tiempo, ¿verdad? No al 100% completo, pero muchos dicen que Pablo trabajaba por las mañanas, pero por la tarde, noche, se dedicaba a la edificación de la iglesia. Él mismo lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 34, cuando dice, antes vosotros sabéis que para lo que me es sido necesario, dice, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. Es decir, que Pablo, hubo un tiempo, no fue siempre, pero hubo un periodo de tiempo en que Pablo se dedicó a hacer tiendas de campaña. Muchos creen que lo hacía por la mañana, pero por la tarde y por la noche continuaba dedicándose a la obra del Señor, al servicio del Señor. Él mismo también dijo, ampliando un poquito esta verdad, ahí en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 11 en adelante, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, dice, yo llegaría a ser como extranjero para el que hable. Y el que habla, déjenme ver, hermano, creo que me equivoqué, hermano. Mil disculpas por este tropiezo. Pero hay algo de lo que sí quiero decirles, es que Pablo enseñó durante horas en la casa de esta vida llamada Tiranno. ¿Verdad? Vea lo que dice aquí la Escritura, en la segunda parte del versículo 9. Dice que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en una escuela de uno llamado Tiranno. Es decir, hermanos, Pablo utilizó este lugar. Muchos dicen que quedaba a la vuelta de la sinagoga y allí pues Pablo enseñaba. Pero no solamente lo hizo en ese lugar, también lo hizo por las casas. Es decir, que Pablo utilizaba las casas de los hermanos para que allí él llegaba, se reunía la gente y allí enseñaba. Veamos aquí en Hechos capítulo 20, versículo del 20 al 21. Pablo dijo estas palabras. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente a dónde, hermanos, y por las casas, testificando a judíos y a gentiles cuál era el mensaje acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice más abajo en el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo fue una vida muy entregada al servicio del Señor, a la obra del Señor. Fue una persona que trabajó, dice, de día y de noche. Eso quiere decir que toda su energía, ¿verdad? Su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser, se vieron comprometidos a la causa, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de su reino y de su pueblo. Esto, cuando yo estaba preparando este estudio, no dejaba de decir a mi corazón, Señor, ¿qué tanto yo te estoy sirviendo donde toda mi mente, todo mi cuerpo, toda mi alma y todo mi espíritu realmente están al 100% entregados a ti? Y yo me descubrí y decía, me siento falto. Pero al ver al apóstol Pablo, uno dice, Señor, sí se ha de poder. Dame la gracia, Señor. Dame el favor de poder servirte. Porque miren, hermano, es importante hacernos quizás algunas de las preguntas tocante a esto que estamos viendo. Pregunta, ¿usted le ha dado toda su vida realmente al Señor?
Usted puede decir, toda mi vida es del Señor. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué tan comprometido, qué tan comprometida está tu vida con el Señor? ¿Eres una vida que laboras día a día con el Señor? Yo no te estoy diciendo, quizás tú, por ejemplo, tienes algún trabajo secular, gloria a Dios. Quizás tú eres una vida que eres un estudiante. Quizás tú eres una vida que eres una ama de casa. Pero, hermano, eso no impide de que toda tu vida esté consagrada para glorificar y servir al Señor, donde tú te encuentres. Por eso es que el apóstol Pablo llegó a decir allá un pasaje que también me ministra mucho, en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, cuando dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto diario. Así que no te conformes, decía el apóstol Pablo en el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que Pablo está hablando, hermanos, de que nuestra vida debe de estar entregada a Jesucristo. No estoy diciendo, hermano, porque alguien dice, hermano, pero es que yo trabajo. Es que no importa, hermano. Aún en nuestro trabajo, lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Ya le estás sirviendo al Señor allí. Alguien piensa que servirle a Dios es renunciar al trabajo, renunciar a nuestros oficios y ahora dedicarnos solo a la lectura de la Biblia y solo a predicar. No, hermano, no es eso. El carpintero puede ser carpintero y le está sirviendo al Señor. Es decir, se pone a hacer una mesa y esa mesa lo hace como que si fuera para el Señor. El que es contador lleva el control, ¿verdad?, de las cuentas. Ahí está con las partidas de diario trabajando, pero como que si estuviera trabajando para el Señor. El que está en la universidad, igual. El que esté en la casa, igual, haciéndolo como para el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque le pertenecemos a Él, somos de Él. Él nos compró y nos compró con su sangre bendita, santa, inmaculada y preciosa, con su sangre preciosa. Somos de Él, Él nos ha comprado. El apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, decía el apóstol Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Amados hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. No hemos concluido esta clase, pero hoy por hoy, hermano, vale la pena que consideremos qué tanto mi vida se ha rendido a Dios. ¿Qué tanto mi vida? Y si no se ha rendido, digámosle a Dios, dame la gracia, Señor. Porque yo veo mi propia vida, hermano, como servidor de Dios, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Me veo falto, me veo necesitado. Pero puedo decir humildemente, como dijo Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que así tu vida, mi vida, la vida suya, pueda verse extendiéndose hacia nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que pueda cumplirse el propósito en usted y en todo aquel. Que Dios le bendiga ricamente.